Cuando nosotros queremos asegurar una red, un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta son los ataques de ingeniería social. Ingeniería social se refiere a un ataque donde el atacante, en vez de lanzar ataques a la red, lo que él intenta de hacer es manipular a los usuarios para sacarles información. Por ejemplo, el atacante lo que hace, le llama a un empleado y le indica al empleado que él es que el atacante es un hacker. Eh, Ahora, él no le indica que él es un hacker, obviamente, ¿sí? Pero él le indica que él trabaja, por ejemplo, en el departamento de seguridad de informática o en el departamento de sistemas de la misma empresa y él necesita la contraseña del usuario. ¿Sí? El usuario piensa que el hacker realmente no es un hacker, sino es un empleado interno. Y el empleado le regala esa información al atacante. Ataques de ingeniería social, tienen que entender la importancia de estos ataques. Es muy crítico que ustedes mitiguen esos ataques. ¿Cómo mitigan esos ataques? Ustedes le explican a los usuarios, hacen campañas de concientización, educan a los usuarios que existen esos ataques. Esos ataques de ingeniería social, o en inglés social engineering, son ataques que son desastrosos para empresas porque lo que se ataca aquí es directamente el usuario. Y hay miles de formas de realizar estos ataques, pero la idea es manipular al usuario para que el usuario te dé información. O muchas veces, por ejemplo, miren, cuando en Europa, cuando nosotros realizamos esta ethical hacking, como parte del ethical hacking, los clientes nos contratan también a hacer una prueba de ingeniería social. Y en la prueba de ingeniería social se fija cuánto la organización es vulnerable a esos ataques. Si los empleados colaboran con el atacante, si los empleados dan información no necesaria, todos esos factores se revisan en la prueba de ingeniería social. Una vez, por ejemplo, hicimos una prueba donde llamamos a un empleado y le indicamos que él tiene un virus dentro de su máquina y ese virus se está propagando en toda la empresa y está haciendo daño a los servidores. Y el usuario, el pobre usuario, obviamente que él se sintió muy incómodo que de su máquina hay un virus en la red y obviamente que era mentira, no había ningún virus y nosotros estábamos llamando desde afuera, pero nosotros le indicamos que nosotros somos del departamento de sistemas y que él tiene que ingresar rápidamente, entrar a una página web y descargar un archivo. Él obviamente entró a esa página web, descargó el archivo y ese archivo, cuando él lo ejecutó en su máquina, nos permitió a nosotros como atacantes meternos dentro de su PC. Y todo eso fue parte de una revisión de ingeniería social que nos pidió la misma empresa. Yo les recomiendo, el tema de ingeniería social es algo que pocos le prestan atención, pero yo siempre le indico a los clientes, les digo que no es suficiente invertir en equipamiento de seguridad, sino hay que educar a los usuarios, ¿sí? Y educar a los usuarios que no colaboren con esos ataques, que se fijen quién le está llamando por teléfono, a quién le están compartiendo información. Son temas muy, muy importantes. Tienen, hay un hacker famoso a nivel mundial que él en los años 80 realizó varios ataques de ingeniería social. Él se llama Kevin Mitnick. Kevin Mitnick fue muy
famoso, bueno, es famoso en el entorno de los hackers. Y tiene estos dos libros, The Art of Intrusion y The Art of Deception. Son dos libros que yo les recomiendo que los lean, que ahí él da muchos ejemplos de ataques de ingeniería social y cómo mitigarlos. Muy recomendable estos dos libros. Otro error que vemos muchas veces cuando hacemos consultorías es en varias organizaciones tienen un concepto incorrecto sobre dónde se debe colocar el Departamento de Seguridad Informática. En varias organizaciones el Departamento de Seguridad Informática es parte del Departamento de Sistemas. Y eso es un error, porque lo que ocurre es que si tú tenés que criticar la gente de sistemas, entonces no puedes ser parte de ese departamento, tenés que ser un departamento separado. Les digo que en Israel lo que ocurre es que, porque en Israel es muy crítico la parte de seguridad informática, en Israel el departamento de seguridad informática directamente reporta al gerente general de la empresa, ¿sí? Y eso es un tema importante, porque en varias veces cuando hago consultorías me doy cuenta que aquí en América Latina el departamento de seguridad informática es parte del departamento de sistemas, y eso es un error. Porque lo que se ve ahí es que el departamento de seguridad informática no tiene nada de influencia y nada de fuerza dentro de la organización, ¿sí? La idea es separar esos departamentos, porque en general lo que va a pasar es que el departamento de seguridad informática tiene que monitorear y tiene que criticar el departamento de sistemas. El departamento de seguridad informática tiene que estar encima del departamento de seguridad informática y no parte del departamento de seguridad informática. Cuando hablamos de seguridad, otro consejo que les doy a ustedes es siempre traten de mirar el tema de seguridad informática, traten de verlo de una forma bien amplia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, temas de seguridad física. Cuando ustedes quieren asegurar la red contra ataques de hackers, fíjense la parte de seguridad física. Si cualquiera puede entrar a la empresa y no hay ningún control físico quién entra a la empresa, entonces toda la seguridad lógica que ustedes tienen no les va a ayudar. Porque le doy un ejemplo, tengo un caso en una empresa aquí en América Latina. Lo que hicieron los hackers, ellos imprimieron una camisa que decía servicio HP. Y ellos entraron, dos hackers, entraron con una impresora antigua, entraron a la organización, llegaron hasta el departamento de sistemas y se sacaron un servidor. Físicamente se robaron un servidor. Y eso es por falta de seguridad física. Eso es falta de concientización de los usuarios. Ustedes fíjense también, ustedes a los visitantes le dan una tarjeta que indica que son visitantes, sí o no. Les puedo comentar que, por ejemplo, yo voy a varias reuniones aquí en América Latina y muchas veces llego a la recepción y y nadie me acompaña. Después que me anuncian la recepción, nadie me acompaña a donde está la reunión. Y eso es un error, porque quizás que si ustedes me permiten a gente que esté dando vuelta dentro de la empresa, quizás que le pueden instalar un access point, o pueden acceder a una máquina que el monitor no está bloqueado, y pueden robar información, o pueden rápidamente, esos maliciosos pueden colocar una llave USB en un PC y pueden robar de esa forma información, ¿sí? Si ustedes quieren realmente asegurar la red contra ataques cibernéticos, tienen que tener una amplia visión de lo que es seguridad informática y ver esos aspectos también de seguridad física
y tienen que educar a los usuarios, tienen que hacer revisiones de seguridad. Traten de tener una visión amplia que cubra todo. Fíjense, por ejemplo, qué hacen con computadoras antiguas, qué hacen con el disco rígido antes de tirarlo a la basura. Una vez hicimos una prueba en Europa para un gobierno para ver qué tan seguros son los bancos. Y entonces lo que hicimos nos inventamos una ONG y pedimos donaciones de equipos a varios bancos en ese país. Y varios bancos respondieron y nos enviaron varios equipos. Eran en general PCs. Y nosotros de los PCs, aunque fueron formateados los PCs, pudimos recuperar información confidencial que estaban dentro de los discos. Ustedes saben que con un formateo no es suficiente borrar la información. Se puede recuperar esa información que está en los discos, aunque ese disco fue formateado. Entonces, todos esos aspectos ustedes tienen que mirarlos antes de decir, ok, mi red está segura. Tienen que tener una visión bien amplia. Eso es un consejo que les doy a mucha gente cuando quieren implementar seguridad. Otro aspecto de seguridad que les quiero mencionar es a nivel de cómo se catalogan los diferentes ataques. Ustedes obviamente conocen el modelo de las 7 capas, el OSI. Tienen que saber que los diferentes ataques se pueden catalogar por diferentes capas. Por ejemplo, hace un rato hablamos de ataques de SQL Injection. El ataque de SQL Injection se refiere que está en la capa 6, la capa de la presentación, o a veces en la capa 7 de la aplicación. Tenemos ataques, por ejemplo, de captura de tráfico en la red. Esos ataques están en capa 2. Entonces, cuando menciono que es un ataque en cierta capa, ustedes tienen que entender que nosotros podemos poner cada ataque en diferente capa. Algunos dicen que, por ejemplo, la capa 8 es la capa del usuario también, pero bueno, eso ya no es parte del módulo de las 7 capas del OSI. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que entender 3 aspectos importantes de seguridad. Primero, en la parte de... A ver, un segundo. Primero, el tema del antivirus. Ustedes tienen que usar antivirus. Después, más adelante en este curso, les voy a mencionar cómo es una buena implementación del antivirus. Pero siempre se tienen que preocupar que el antivirus esté actualizado. Otro aspecto bien importante de seguridad es el tema de hardening. Acuérdense que cada elemento que se le agrega a la red hay que hacerle un proceso de hardening. No coloquen equipos en la red de producción sin hacerle hardening. Y el tema de los parches, ¿sí? El tema de los parches también es una parte crítica en seguridad. Tienen que tener mecanismos para implementación de parches en la red. Y cuando hablo de parches, no estoy hablando solamente de parches a nivel del sistema operativo, sino también actualizaciones a nivel de todas las aplicaciones que ustedes tienen instaladas en la red. Muchas veces el atacante no les hackea un servidor por problemas que tiene el sistema operativo, sino por las aplicaciones que tiene corriendo ese servidor. Por ejemplo, parches a nivel del SQL, o por ejemplo, una vez en un cliente, me acuerdo, cuando hicimos un ethical hacking interno, pudimos hackear el PC, uno de los PCs, por un agente de backup que tenía instalado ese PC. Entonces,
Y el fabricante publicó un parche 4 años antes para ese problema que tenía el software de backup, pero nadie lo instaló en esa empresa. Y eso es un error que veo varias veces, es que el administrador se preocupa solamente de instalar parches a nivel del sistema operativo, pero no instala parches a nivel del software que está instalado. Se olvida esa parte. Eh, Tienen una herramienta que a mí me gusta mucho que se llama PSI, Personal Software Inspector. Lo que hace el PSI es una herramienta gratis que te permite hacer un escaneo de los PCs y los servidores y te indica qué parches faltan a nivel el software, del software que está instalado. Te indica, por ejemplo, que el WinZip, por ejemplo, está desactualizado, o el WinRAR, o cualquier aplicación que está corriendo sobre el PC o el servidor. Sin tener una de esas aplicaciones como el PCI, es bien difícil hacer un seguimiento porque hay tantas aplicaciones y uno manualmente no puede fijarse que está desactualizado. Entonces les recomiendo que instalen el PCI. El PCI tiene una versión gratis. La versión gratis te permite hacer un escaneo individual de cada PC, y la versión comercial te permite hacer un escaneo de todo el dominio. Y a nivel, también tienen que buscar un software para distribuir los parches. Está el famoso WSUS de Microsoft, que es gratis, y está también el GFI Landguard. El GFI Landguard no es gratis, es comercial. Te escanea todo el dominio y te indica qué parches faltan, pero a nivel del sistema operativo. Una de esas herramientas ustedes tienen que tener implementados. Hay varias. Les recomiendo que hagan un estudio qué más les beneficia a ustedes, pero una herramienta automática para distribuir los parches es algo que ustedes tienen que implementar en la red.